Buenos días, profesor. El día de hoy mi compañera Ángeles Félix y la quien les habla, Adriana Peláez, les presentará el cuento El eco del abandono, una historia que trata sobre el abandono familiar y cómo las experiencias del pasado del padre pueden afectar a la relación con su futuro hijo. El protagonista es Ernesto, un niño que crece con un padre muy frío y distante llamado Aurelio, hasta descubrir la verdadera razón de su comportamiento. El conflicto principal es que Ernesto se siente rechazado por su padre Aurelio, que lo obliga a trabajar desde muy pequeño y nunca le demuestra un cariño sincero. Más adelante descubre que Aurelio también sufrió este abandono cuando era niño, lo que explica su forma de actuar. Al final, tras la muerte de su padre, Ernesto comprende que no tiene por qué repetir las mismas acciones de su historia y decide romper el ciclo para construir un futuro diferente. Ahora, pasando a nuestros personajes, primero tenemos a Ernesto, quien es el protagonista de la historia, un niño trabajador, sensible y perseverante, que busca comprender el porqué del comportamiento de su padre. Y al final, este decide romper, como ya lo dije anteriormente, el ciclo de abandono y construir su futuro diferente. Seguido de esto tenemos a Aurelio, quien es el padre de Ernesto, un hombre frío, calculador, distante y serio. Todos estos calificativos debido a los traumas que él sufrió desde niño. Aunque ame a su hijo, no sabe expresarlo mediante sus sentimientos. Y finalmente tenemos al padre de Aurelio, quien viene a ser el abuelo de Ernesto. Es un hombre alcohólico que abandonó a Aurelio cuando era niño y lo entregó para trabajar en una hacienda. Sus acciones originan el ciclo del abandono y dolor que afecta a las siguientes generaciones. Y seguimos con el resumen lineal. La historia comienza con Ernesto, dejando su casa. Mediante un retroceso en el tiempo, conocemos su infancia trabajando junto a Aurelio. Después, descubre que Aurelio había sido abandonado cuando era niño. Antes de morir, Aurelio reconoce que terminó repitiendo los mismos errores de su padre, errores los cuales él quería evitar. Finalmente, Ernesto decide dejar atrás ese pasado y comenzar una nueva etapa en su vida, rompiendo así el ciclo de abandono que marcó su familia en él. Es U-2025 19706 y a continuación hablaré sobre la estructura del relato. Empezamos con la secuencia. La secuencia del relato comienza por el final, utilizando el recurso narrativo in extrema res. El autor presenta desde el inicio a Ernesto abandonando la casa, pero no explica las razones de esta decisión. Esto genera intriga en el lector y lo invita a seguir leyendo. Luego, mediante un flashback, retrocede varios años atrás para mostrar los acontecimientos que llevaron a ese momento. Finalmente, el relato regresa al presente y concluye con la misma escena inicial, formando así una estructura circular. Tipo de narrador. El narrador es omnisciente, en tercera persona, ya que conoce las acciones, pensamientos y emociones de los personajes. Tiempo del relato. El tiempo del relato transcurre principalmente en pasado, pero inicia y concluye en el presente, mientras que el flashback explica los acontecimientos que dieron origen al conflicto. A continuación, pasaré a explicar el uso y aplicación de técnica. En el campo nosotros aplicamos tres técnicas, los patrones relacionales, el lenguaje figurado y patrones rítmicos. En los patrones relacionales aplicamos lo siguiente. El elemento, descripción y explicación. Nuestro ejemplo es, dentro había pocas cosas, una fotografía antigua, una pequeña cruz de madera y una libreta con hojas amarillentas. Luego pasamos al circunstancial de tiempo. Nuestro ejemplo es, aquella noche, bajo la lluvia que parecía interminable. Luego pasamos al lenguaje figurado. Utilizamos tres tipos, que fueron personificación, oxímoron y metáfora. Nuestro ejemplo de personificación fue el siguiente. El tiempo quisiera arrancar los últimos recuerdos que aún permanecían allí. En el oxímoron, nuestro ejemplo fue, entre ambos apareció un silencio ensordecedor. Nuestro ejemplo de metáfora fue, había crecido entre costales, madrugadas frías y silencios que parecían pesar más que el trabajo. Luego pasamos a patrones rítmicos. Utilizamos aquí cuatro tipos: repetición de palabra, repetición de tipo de palabra, juego de palabras y repetición de frase. Nuestro ejemplo de repetición de palabras fue el siguiente. El camino era largo, el silencio todavía más largo. Nuestro ejemplo de repetición de tipo de palabra. Correr detrás de una pelota, reír a carcajadas y jugar sin preocupaciones. Nuestro ejemplo de repetición de frase. Cada día era igual, cada día el mismo silencio, cada día la misma distancia.